Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Yo soy productor nacional independiente número 30720. Y hoy vamos a continuar nuestra serie sobre arquitectos venezolanos que venimos desarrollando. Y hoy comenzaremos con Graziano Gasparini, un venezolano que nació en Italia, en Gorizia, el 31 de julio de 1924 y llegó a Venezuela en 1948. De modo que cuando llega a Venezuela es un muchacho de 24 años que ya se ha graduado de arquitecto en Venecia y que viene por diversas circunstancias a Venezuela, se enamora del país y se queda aquí para toda su vida. Graziano tiene 95 años, con una hoja de vida y un trabajo verdaderamente asombroso, por decir lo menos. Su trabajo como restaurador, que es el área en la arquitectura en la que se ha destacado más, en la que se ha empeñado con mayor énfasis, además de la docencia, va a comenzar en Venezuela en 1954, cuando comienza como asesor de la Dirección de Cultos del Ministerio de Justicia, y allí estuvo hasta 1973. ¿Por qué esto? Bueno, porque esa Dirección de Cultos tenía a su cargo las iglesias del país, y muchas de ellas requerían restauración, y es por eso que la mano restauradora de Gasparini entra en acción y va a participar entonces. Una de las primeras restauraciones va a ser la iglesia de Píritu. Es una de las primeras que él hace, por supuesto. También va a trabajar en la restauración de la Catedral de Caracas. Estamos en la década de los años 60. La iglesia de Altagracia en Caracas, la Basílica de Santa Teresa también. Va a participar en la restauración del Museo Bolivariano, de la Casa Amarilla. Hace un proyecto de restauración para la Hacienda Ibarra, que es la casa de la hacienda donde está hoy en día la Universidad Central de Venezuela. Esa era la Hacienda Ibarra y la casa de la hacienda existe. También hace una restauración del Palacio de Miraflores entre el año 74 y 75. Callecita de La Guaira, que aún vives el recuerdo, cuando por ti paseaba tu marino español. En el Centro Histórico de La Guaira también va a trabajar Gasparini, en la Catedral de La Guaira, en la Iglesia del Carmen de La Guaira, en la Casa de la Compañía Guipuzcoana en La Guaira. Va a estar haciendo su restauración entre el año 74 y 76. Lo mismo en la casa natal de José María Vargas, en La Guaira, en el año 1978. Igual en la casa del Museo Bulton en La Guaira, a finales de los años 60. De modo que en La Guaira trabajó mucho porque también restauró el Castillo de San Carlos, el Fortín del Vigía, una casa que está detrás de la Compañía Guipuzcoana, la casa de la Curazao Trading Company, que también está en La Guaira, la casa Club, la sede del Club Caraballeda Golf and Yacht Club. Eso está en Caraballeda. Esa es una vieja casa de una hacienda, una de las más bellas que se conserva en Venezuela. También trabajó en el Trapiche de Camurí Chico. Eso es hoy en día el campus del litoral de la Universidad Simón Bolívar. Trabajó también en el Fuerte San Agustín de la Cumbre, en el Camino de los Españoles, ese camino que tanto se transitó durante los 300 años de colonia. Allí está el Castillo Negro, en el que él también trabajó en su restauración. Y después lo vamos a tener en Anzoátegui, donde restaura la catedral, la Casa Fuerte, la Casa de la Cultura, además de la iglesia de Píritu, la iglesia de Clarines. Esto lo va a hacer con Roberto Armas Alfonso.
es de allá, ¿no? La iglesia de Caigua en Anzoátegui, la iglesia de San Mateo en Anzoátegui, la iglesia del Pilar. Luego lo tenemos en Aragua, restaurando la catedral de Maracay, la iglesia de Turmero, la iglesia de la Victoria, la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, la iglesia de Camatagua, la de Taguay, y luego en Barinas, la Casa Cabildo y Cárcel de Barinas, la iglesia de Obispos, la iglesia de Ciudad Nutrias, el centro histórico de Ciudad Bolívar, ahora lo tenemos en Bolívar. Fíjense que es un recorrido por todo el país. La catedral de Ciudad Bolívar, antes Angostura, la casa del Congreso de Angostura, la restaura Gasparini, la antigua cárcel, el fortín El Zamuro. Una obra verdaderamente monumental, no puede decirse otra cosa. En Puerto Cabello lo vamos a tener restaurando la casa del Banco Provincial, el Castillo San Felipe de Puerto Cabello, ese legendario, que tuvo mucho que ver con muchos episodios históricos, entre otros con la prisión de los estudiantes en 1928. La iglesia de San Diego, en Cojedes, la Catedral de San Carlos, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Juan Bautista, la Casa La Blanquera, la iglesia del Pao, la iglesia del Tinaco. Y en Falcón lo tenemos restaurando el Centro Histórico de Coro, la Catedral de Falcón, la iglesia y claustro de San Francisco también, la iglesia de Moruy, la iglesia de Jadacaquiba, en Falcón, la iglesia de Pueblo Nuevo, la de Borojó, la de Casigua, la de Los Taques, la Catedral de Calabozo. Ya nos mudamos a Guárico, allí va a restaurar también la iglesia de San Rafael de Orituco, el convento de San Francisco en el Tocuyo, en el estado Lara, las ruinas de Santo Domingo en el Tocuyo, en el estado Lara, la iglesia del Calvario en Carora, la iglesia de San Juan en Carora, la iglesia de Arenales en el estado Lara, la ermita de Quíbor, la iglesia de Cabudare. Es impresionante el trabajo. La iglesia de Estanques y la de Mucuchíes en Mérida, la iglesia de Baruta en Miranda, la iglesia de Chacao en Miranda, la iglesia de Latillo, la iglesia de Petare, la iglesia de San Francisco de Yare también en Miranda, la casa de Bolívar en San Francisco de Yare, la iglesia de San Antonio en Maturín, en el estado Monagas, la iglesia de Guanaguana en Monagas, la iglesia de San Francisco en Monagas. Y ahora lo tenemos en Nueva Esparta, la casa natal de Arismendi, en la Asunción, el Castillo Santa Rosa, los conventos de San Francisco, la iglesia de Santana, la iglesia de los Robles. Y ahora nos mudamos a Portuguesa, allí restauró la iglesia de Araure, el centro histórico de Guanare, la iglesia de Aparición, la iglesia de Ospino. Y en Sucre, la iglesia de Cumanacoa, la de San Lorenzo. Y en el Táchira, la catedral de San Cristóbal, la iglesia de Táriba. En Trujillo, la catedral de Trujillo, la iglesia de San Miguel en Trujillo, la de Burbusay. En Maracaibo fue asesor en la restauración de la catedral de Maracaibo. Y restauró la iglesia del Cristo de Aranza en el Zulia, la Casa Morales, el Castillo San Carlos, que fue un proyecto suspendido, el Castillo de San Diego, en hoy el estado del Tamacuro, entonces era un territorio federal cuando él restaura el castillo, y el Castillo de San Francisco también en el estado del Tamacuro. Bueno, es una obra verdaderamente asombrosa en el territorio de la restauración en Venezuela. Por otra parte, vamos a tener que él es el fundador y director del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas desde 1963 hasta el 1980 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, donde fue también profesor titular de Historia de la Arquitectura. El profesor de Historia de la Arquitectura. Este organismo, por cierto, el CIE, publicaba un boletín que fue muy estimado en Venezuela y América Latina. Y bueno, Gasparini también ha sido asesor y solicitado
en diversos organismos que tienen que ver con el patrimonio cultural en América Latina y también en universidades. Fue profesor honorario de la Universidad de San Antonio Abad en Cusco. Bueno, imagínense, la hoja de vida de Gasparini es verdaderamente asombrosa. Y su obra escrita. Son alrededor de 60 títulos de Graziano Gasparini. Uno de los más recientes, lo tengo en la mano, que es el Plano Fundacional de Caracas, de Graziano Gasparini, publicado por Fundavac Ediciones. Un libro extraordinario para comprender el plano fundacional de la ciudad de Caracas, de nuestra capital, nuestra amada Caracas. También en la próxima parte del programa leeremos algunas respuestas a una entrevista muy buena que le hizo Guadalupe Burelli en el libro Italia y Venezuela, 20 testimonios, publicado por la Fundación para la Cultura Urbana en el año 2006. La entrevista a Graziano Gasparini se titula El historiador de la arquitectura colonial venezolana. Y ella le pregunta, ¿cuándo llega a Venezuela y qué circunstancias lo atraen? Y él responde, yo llegué aquí en agosto de 1948, de 24 años. Y vine en una especie de viaje premio propaganda, llamémoslo así. Para ese momento yo ya había terminado mis estudios en el Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia y desde el fin de la guerra, en 1945, trabajaba con uno de mis profesores. Menciona a Carlos Scarpa, dice Guadalupe. Sí, el autor del Pabellón de Venezuela en Venecia. Yo era uno de sus alumnos favoritos y lo ayudé entre el 45 y el 48 en la recuperación de los pabellones de la Bienal de Venecia, donde estaban, entre otros, el pabellón de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, de Japón. Bien, ese es uno de los motivos. En la próxima parte del programa continuamos leyendo algunas de las respuestas de Gasparini que nos amplíen la personalidad de este extraordinario arquitecto restaurador venezolano de origen italiano. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Les decía en la parte anterior del programa que seguiríamos leyendo algunas respuestas de Graziano Gasparini a las preguntas de Guadalupe Burelli. Ella le pregunta, ¿la Facultad de Arquitectura en Venecia, donde usted estudió, tenía una orientación marcada hacia la historia y la restauración? Y dice Gasparini, sobre todo daba mucha importancia a la historia. Diría que es una de las mejores universidades de Europa para orientar en los estudios de historia de la arquitectura. Teníamos un cuerpo muy sólido de profesores como Samoná, como La Trincanato, como La Bassi, como Pupi, Bruno Sevi. Realmente era muy agradable. Además que un día daban clases en una iglesia de Palladio, otro día en la Basílica de San Marcos, otro día en el Palacio de Scamozzi, en fin, había tanta maravilla alrededor. Bueno, qué privilegio, ¿verdad?, educarse como restaurador viendo eso. Y más adelante ella le pregunta, una pregunta difícil de responder y él la responde muy bien. Dice,
antes de usted en Venezuela no se había emprendido seriamente la restauración de obras arquitectónicas. Él dice que yo sepa no. El único caso de restauración fue el de la casa natal del Libertador en 1919, emprendido por un grupo de ilustres donde estaban, entre otros, Malaucena y Cristóbal Mendoza. Pero en aquel momento no se había impuesto todavía el criterio de mantener la autenticidad en la restauración. Y sobre todo, cuando había que restaurar la casa de un personaje tan importante como Bolívar, el criterio no era restaurar, sino ennoblecer, mejorar, dignificar. Y entonces las columnas no podían ser de ladrillos redondos revestidos de cal, sino de mármol. Y la fachada no podía ser de cal, sino de taquitos de mármol también, como está ahora. En fin, son criterios que hay que respetar porque son la expresión de un momento. A lo mejor mañana dirán que nosotros nos equivocamos, pero no creo. Porque el criterio que hemos utilizado, que es un criterio muy de los restauradores ingleses, mantiene que es importante no solamente la parte tangible del monumento, sino el valor de la memoria que ese monumento tuvo en nuestros antepasados y que por lo tanto nosotros no tenemos el derecho de destruir, sino mantener esa imagen para las generaciones futuras. Ese fue el concepto que yo adopté justamente en la restauración de la Catedral de Coro, que tanto me criticaron. La de Coro era la única que tenía fachada del siglo XVI, junto con la de la Asunción, y se había mantenido íntegra, completa, hasta 1928. Bueno, aquí vemos cuáles han sido los criterios de arquitecto restaurador, de Graziano Gasparini. Y aquí también hay una respuesta de él sobre la importancia del conocimiento de la historia para los arquitectos. Y esto es muy importante. Él responde a esta pregunta. La pregunta ¿es indispensable el conocimiento de la historia de la arquitectura para un arquitecto? Sí, dice él, yo lo considero así, aunque el pensum ha cambiado y últimamente veo que no se le da mucha importancia a la historia. La arquitectura es el testimonio más tangible que uno tiene de lo que es la evolución de una nación. Y en el caso de Caracas, aunque la hayan destrozado, el trazado urbano que se hizo aquí cuando la fundación de Diego de Lozada en 1567, la cuadrícula esa en la Plaza Mayor, es la misma que está hoy en día. Es el documento urbanístico más antiguo de la ciudad y no ha sido borrado. Para mí, eso es un valor importante que además permite identificar la edad de las ciudades. Fíjate, por ejemplo, una ciudad como Nápoles, que fue fundada 7 siglos antes de Cristo por los griegos, era una de las tantas colonias de la Magna Grecia. Encima de esa colonia vinieron los romanos, los románicos, el gótico, el renacimiento, el manierismo, el barroco, el neocolonialismo, el modernismo y el contemporáneo. Y si ves una fotografía aérea de Nápoles, todavía ves el trazado de los griegos. Eso para mí tiene un valor inestimable por la presencia, la convivencia y la estratificación de estilos y de períodos que significan la historia de la ciudad. Y no ese afán de tumbar en el cual estamos encaminados hoy en día. Bien, hasta aquí las respuestas de Graziano Gasparini a Guadalupe Burelli en este libro Italia y Venezuela, 20 testimonios. Una de las entrevistas más completas que se le ha hecho a Gasparini. Y en este libro, el plano fundacional de Caracas, pues él pasa revista como buen historiador de la arquitectura que es a la fundación de la ciudad, al papel de Diego de Henares, que fue muy importante porque fue el que trazó las cuadrículas por orden de Diego de Lozada, que es el fundador. Es verdaderamente un libro muy, muy grato de leer y muy didáctico, porque en las obras de Gasparini aparece el profesor, es decir, hay una voluntad de claridad en toda la obra de Gasparini, que como les digo, son cerca de 60 títulos. Y nos falta por referir que el trabajo de Gasparini en América Latina ha sido importante. Hay varios libros también publicados sobre sus trabajos
siempre en misiones de la UNESCO, en República Dominicana, en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Brasil. De modo que Gasparini no solo ha sido un factor importante, es el pionero de la arquitectura, de la restauración en la arquitectura colonial venezolana, sino que en América Latina también es una voz, un factor que forma parte de la historia de la restauración en el continente. Bien, hasta aquí Graciano Gasparini. Vamos a ver ahora a Martín Vegas Pacheco, que nace en Antímano en 1926. Nace en Antímano por una circunstancia, porque forma parte de una familia caraqueña, y fallece en el año 2012. Una vida larga y con muchas realizaciones. Lo vamos a tener a mediados de los años 40 en Chicago, en los Estados Unidos, y allá va a estudiar y obtiene el título en 1949 de Bachelor of Science in Architecture en el Illinois Institute of Technology. Se graduó de arquitecto en Illinois y al año siguiente, en 1950, regresa a Venezuela a buscar trabajo. Se consigue con José Miguel Galia, de quien hemos hablado en programas anteriores, y forman la firma Vegas y Galia, que estuvieron juntos unos 7 años, del 51 al 58, y construyeron muchísimo. Galia, como les dije en el programa en que le dedicamos a él, un arquitecto venezolano de origen uruguayo. Entre los dos tienen un periodo importante de obras que incluye el edificio municipal en 1952, la urbanización La Hondonada, el edificio Tacarigua en Valencia y la Torre Polar. La Torre Polar y el Teatro del Este en 1954-55. También hacen juntos la Casa Monagas, el edificio Tabare, y en el año 55 el Hotel Bellavista en Porlamar, el viejo Hotel Bellavista en Porlamar. Y en el año 56 hacen juntos el Banco Metropolitano, un centro industrial en Guarenas, el edificio Los Gemelos en Bellomonte, la urbanización Monteverde en Los Teques. Ese fue el último trabajo que hicieron juntos Vegas y Galia. Después se separan y cada uno sigue por su cuenta. Pero ya el solo hecho de la Torre Polar, pues, digamos, ubica en el mapa de una manera muy particular a Martín Vegas Pacheco como un arquitecto de importancia. Voy a leerles algo que dice William Niño Araque en el diccionario en el capítulo de arquitectura del Diccionario de Artes Visuales Venezolanas, refiriéndose al trabajo de Martín Vegas. Dice Niño: en este sentido, la personalidad de Martín Vegas puede parecer enigmática e incluso contradictoria, pues al llevar el canon racionalista de marcada influencia miesiana, se refiere a Mies van der Rohe, a sus últimas consecuencias, su arquitectura se nos presenta adelantada y extremista. Nadie puede imaginar el hecho de que a inicio de los años 50 se implante en plena ciudad, en la Plaza Venezuela, un paralelepípedo de más de 50 metros de cristal transparente y sin la ayuda de los grandes cuerpos de apoyo. Ni esa progresión de mesas, ni esos firmes y poderosos pilares que contrastaban con toda la arquitectura realizada en el país para ese momento. El conjunto de la Torre Polar y el Teatro del Este disfruta de una situación extraordinaria que lo llevaron a convertirse desde los años 50 en uno de los hitos de modernidad de Caracas. Y ciertamente es así. La Torre Polar ha sido uno de los hitos de la modernidad arquitectónica de Caracas desde los años 50. Es un edificio bellísimo, con unas proporciones verdaderamente notables. Es como una pequeña obra de arte, porque tampoco es un edificio gigantesco, me refiero a una torre, sino que está muy bien proporcionado,
¿verdad? Fíjense que, bueno, les decía antes que Martín Vega sigue por su cuenta y ahí vamos a tener una lista larga de realizaciones: el edificio del Banco Industrial de Venezuela, el conjunto residencial Uslar en Montalbán, el conjunto industrial de Licorerías Unidas en La Miel, Estado Lara, un centro comercial en Montalbán, el edificio de seguros La Metropolitana, y así un conjunto de obras también importantes. Y al igual que Gasparini, fue un profesor de la Universidad Central de Venezuela durante mucho tiempo. De modo que en la próxima parte del programa voy a leerles unos fragmentos de un artículo muy hermoso del arquitecto Oscar Tenreiro sobre su profesor Martín Vegas. Ya regresamos. Viene refiriéndose Oscar Tenreiro en su artículo a Martín Vegas y dice lo siguiente: ya después no fue más mi profesor, pero volvimos a vernos cuando regresé del extranjero y me inicié como su ayudante docente en la facultad, a petición de él, lo cual me honraba, en el taller a su cargo, en 1962. En los años anteriores, creo que en 1956, había Martín construido su casa familiar en la urbanización Chuao de Caracas. Como es costumbre en esta ciudad, tenía nombre y se llamaba Ladrillal. Era un ejercicio muy depurado de lo que hoy alguien podría llamar minimalismo, bien conectado con el legado de Mies van der Rohe. No era, sin embargo, de estructura de acero, sino de concreto, material cuya superficie estaba intervenida a golpes de bujarda, aquí lo llamamos martillado, y tratado con algún tipo de barniz. Pórticos muy próximos de 2 pisos que se sucedían en una planta estrictamente rectangular, con el ladrillo sólido como material de relleno y detalles de protección solar hacia la calle, en aluminio de color natural. No exagero si digo que profesaba yo una admiración incondicional por esa casa, que se me antojaba modélica, y solo pude conocer en una visita muy breve, cuando fuimos varios a ofrecerles a su dueño, en 1963, la candidatura a la presidencia de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, que finalmente ganó. Nos mostró un techo que le había agregado lateralmente de pequeñas bovedillas sobre madera, decisión que acusaba lo que también pude comprobar yo en mi propia casa unos años después, que la insistencia moderna en los volúmenes exentos deja fuera la noción de espacios intermedios, asuntos esenciales para el vivir tropical, y había que agregarse. Siempre pensé que esa casa debía conservarse como un monumento arquitectónico, al igual que la de Graciano Gasparini, casi frente a la de Vegas. Pero la de Gasparini fue irrespetada de tal modo que poco queda del original, y recientemente el Ladrillal cayó en manos de algún arquitecto que literalmente acabó con ella. Todo sin que surgiera ni una tímida voz para evitar el atropello. Arquitectos contra arquitectos. Bien, aquí Tenreiro pues habla de su admiración por su profesor Martín Vegas y por la obra de Martín Vegas también, expresada en la casa, pero también hace una crítica importante a unos arquitectos sin sensibilidad que han hecho modificaciones radicales en casas que son propiamente unas viviendas que son ellas en sí mismas unas joyas de la arquitectura, y que las intervienen y las pervierten completamente. Bien, me parece interesante esa observación de Tenreiro. Voy a leerles ahora unos fragmentos de una entrevista que hicimos con Martín Vegas, su hijo Federico Vegas Pérez, William Niño Araque y yo, para los cuadernos de la Fundación para la Cultura Urbana. Allí Martín Vegas pues habla muy claramente sobre una cantidad de tópicos que nosotros le fuimos preguntando. Creo que es interesante
ver algunas de sus respuestas, ¿no?, sobre esos tópicos a los que nos referimos. Yo le pregunto, ¿de qué ciudad darías tú un gran elogio o un elogio? ¿Qué ciudad te gusta? Es una pregunta interesante para un arquitecto de estas magnitudes. Y él responde, París para mí es un milagro, porque con la población que tiene, la vitalidad que tiene, ¿cómo ha hecho para conservar sus viejos edificios, su vieja textura, sus vecindarios completos? Aquí no hay vecindarios. Nosotros llegamos allá abajo, se refiere a Santa Rosa de Lima, y hay unos sitios donde comprar unas cosas, pero no un vecindario en términos urbanos. Eso no lo hay en Caracas. En cambio, París conserva todos sus entornos urbanos. No te voy a hablar de Praga, que no es una gran ciudad, pero es una ciudad. Y no hablemos de las ciudades italianas, las que se han conservado y han pasado por 1000 versiones y hasta fueron atacadas y destruidas por la guerra. En cambio, Caracas está llena de cosas absurdas. Una de ellas es el Retiro. El Retiro consiste en un área que tú tienes, pero es el área menos tuya, es hacia donde tú te abres y tú te vuelcas la casa contraria al patio. Tú te vuelcas sobre un espacio tuyo y te calas al vecino. Aquí no. Tú te pones en conversación con el vecino a través del Retiro. Es un absurdo. En algunas casas caraqueñas había 3 patios. Pasabas el zaguán y llegabas al corredor de entrada, que tenía un patio en el que quedaba el comedor y la cocina. Entonces venía el patio de servicio, luego venía el corral, donde estaban las gallinas y las matas de taparva, y de otras cosas, que era el tercer patio. Eso era lo tradicional. Los cuartos daban hacia adentro de la casa, mientras que ahora tienes que proteger la ventana de tu cuarto porque está frente a la ventana del cuarto del vecino. Eso es absurdo. Es como soñar con una casita suburbana en un área que es urbana, que es la ciudad. Bien, son observaciones interesantes sobre cómo hemos desarrollado la ciudad. Y por último, unos juicios de él muy contundentes y que van a sorprenderles a ustedes. Yo le pregunto, de los arquitectos venezolanos, por ejemplo, Villanueva, ¿cuáles son las obras que te interesan? Y miren lo que responde Martín Vegas. A mí la obra de Villanueva me resulta confusa. Yo considero que el Silencio, por ejemplo, es magnífico. Y el patio del Museo de Bellas Artes, hoy Galería de Arte Nacional, es el mejor espacio arquitectónico que hay en Caracas, sin duda alguna. Ahora, a sabiendas que seré tildado de iconoclasta, a mí la ciudad universitaria en general no me gusta. Me parece ilegible. No siento dónde converge, cómo funciona. Yo di clases allí durante 15 años y no logré averiguar dónde estaba el alma. Tú vas a Harvard y la encuentras. De igual manera en Columbia la encuentras. Es legible, pero la Universidad Central coincide con el período más infortunado de la historia universitaria, que es el de la Universidad de México, que parte de la concepción de la universidad como un enclave alejado de la ciudad. Repito lo que dije antes, eso es un crimen que yo no me logro explicar. Una opinión polémica e interesante. Y le repreguntamos, bueno, y otros arquitectos, ¿a quiénes valoras? Y él dice, a mí me parece que el trabajo de Jimmy Alcock es excelente. La oficina Díquez, González y Rivas hace un trabajo preciso, bueno siempre. Carlos Gómez es magnífico, se refiere a Carlos Gómez de Llarena. Algunas veces comete equivocaciones, pero siempre es un trabajo de calidad. Y así va dando sus opiniones de una sinceridad aplastante, como él mismo reconoce que pueden ser iconoclastas. Y bueno, pero muy sincero, eso formaba parte de su personalidad, sin grandes estridencias, sino muy tranquilo. Él decía lo que él pensaba. Y eso uno siempre lo valora mucho, porque la gente por lo general se guarda sus opiniones por prudencia, y entonces no nos enteramos de lo que la gente piensa, ¿no? Yo después le pregunto sobre Domínguez, Wallis y Guinán, y él responde, Wallis era magnífico, muy bueno. Todo lo que hizo es de primera, como el viejo edificio del Universal. El trabajo del viejo Guinán no lo conozco mucho.
pero algunas cosas que sí conozco eran magníficas. Además era una belleza de persona. Me tocó vivir con él de vecino. A él le encomendaron realizar el country club a partir de unos planos americanos, por cierto. Y bueno, hasta ahí se refiere a Carlos Guinán Santos. Bien, hasta aquí Martín Vegas Pacheco. Vamos a ver ahora a un arquitecto que está con nosotros. Nació en 1928, al igual que Gasparini, que tiene 95 años. José Fructuoso Vivas, mejor conocido como Fruto Vivas, nació en La Grita, estado Táchira, el 21 de enero de 1928. Y siendo un muchachito se traslada a Caracas y estudia en el Liceo de Aplicación y en el Fermín Toro. Le faltó el Andrés Bello y hubiera estado en los 3 mejores liceos de Caracas de la época, ¿no? Y en paralelo, por razones económicas, trabaja en actividades que muy rápidamente lo vinculan con los arquitectos. Trabaja como retratista, como pintor de carreteras, como cartelista, como carpintero, como constructor. Y esos oficios lo desempeña en paralelo a sus estudios. También va conociendo a grandes personajes caraqueños de la época, como Miguel Otero Silva, Alejo Carpentier, siendo cubano, vivía en Caracas. Eduardo Crema, el gran profesor italiano que vivió aquí muchos años. Pedro Grases, esa gran institución, es prácticamente Grases, catalán venezolano. Carlos Manuel Meller, Lorenzo González Izquierdo, Charles Ventrillón, Inocente Palacios y José Agüero, era un alumno de Manuel Mujica Millán. De modo que esta cercanía de Fruto Vivas con estos personajes lo va colocando cada vez más en el camino de la arquitectura, que fue su camino natural, digamos así. Y en 1952 va a iniciar en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela sus estudios y se va a graduar de arquitecto en 1957. Y él es un hombre generoso en reconocer a sus profesores, a quien les debe algo. Esta es una lista muy bonita, ¿no? Porque él dice a Carlos Guinán, quien lo introduce en el mundo de la biología y la ecología, Diego Carbonell y Tomás Sanabria, quienes lo introducen en los conceptos de la racionalidad espacial, Juan Andrés Vegas, el hermano mayor de Martín Vegas que murió joven, quien lo introduce en la escala urbana, Cornelis Sidman, el gran escultor venezolano de origen holandés, quien lo introduce en la problemática de la forma y su significado. Y por supuesto Carlos Raúl Villanueva, quien lo introduce en el ensamblaje del edificio como síntesis sociocultural. En la próxima parte del programa continuaremos con la vida y obra de Fruto Vivas. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, en la parte anterior del programa comenzamos a hablar de Fruto Vivas. Y es una obra pues
importante y muy singular. Uno ve una casa de fruto y la reconoce a leguas. De modo que cronológicamente uno de sus primeros trabajos es un portal en el edificio del Universal en Caracas en 1946. También 10 años después está haciendo viviendas unifamiliares en la avenida Peñalver, en San Bernardino. Y en la década de los años 50, en la urbanización Playa Grande, va a ser en el año 54 la Casa Pacanins. También va a ser en esa urbanización la casa de Marcos Pérez Jiménez en Playa Grande. Es esa casa que tiene un volado muy, muy característico. Digamos que esa casa es el detalle de esa urbanización. Nadie puede dejar de verla. Una casa muy, muy interesante, por supuesto, ¿no? Lo vamos a tener en el año 54 y 55 haciendo una casa en Río Chico, una casa en Barquisimeto, Estado Lara, en el año 56. Y ese mismo año, de 1956, se construye el Hotel Moruco en Santo Domingo, en el estado Mérida. Ese hotel es de Fruto Vivas. Y ese año también, muy importante para la obra de Fruto Vivas, se va a construir el Club Táchira en las colinas de Bellomonte. Esto es, pero destacadísimo. El Club Táchira es verdaderamente una preciosidad, el techo, lo que logra Fruto Vivas allí. Ahí está el club intacto, con una de las mejores vistas de Caracas. Realmente es algo muy, muy hermoso, ¿no? En el año 56 y 57 hay una vivienda unifamiliar en las colinas de Bellomonte, en la calle Neverí. En el año 57 hace la Iglesia de la Concordia en San Cristóbal, estado Táchira. Y en los años 60 hace viviendas unifamiliares en el Marqués, en Chuao, en la urbanización El Mirador. También hace una vivienda unifamiliar en Judibana, en Paraguaná. Y construye su propia casa, Barbacoa, en la urbanización Los Chorros. Yo conozco esa casa, es una casa muy, muy hermosa. Los pisos de esa casa son preciosos, es una casa abierta, completamente abierta, integrada totalmente al paisaje. Y el paisaje son unos árboles muy grandes, unos caobos. Una casa verdaderamente hermosa. Después cambió de mano, esa casa ha sido de distintos propietarios. Hoy en día no sé de quién es. Hay una vivienda unifamiliar en Los Campitos. Hace una vivienda unifamiliar en Prados del Este, en la calle Colón, en el año 65. Hace viviendas en las terrazas del Club Hípico en el año 67. Y una vivienda unifamiliar en Los Guayabitos también. Y en el año 74 construye su casa en Barquisimeto, ciudad a la que él se muda durante muchos años. Él vive muchos años en Barquisimeto. Y ahí empieza con el proyecto de Árbol para Vivir. Hay dos en Caracas. Hay un árbol para vivir en Prados del Este y un árbol para vivir en La Trinidad, que es una proposición muy, muy interesante. Siempre de casas muy abiertas, hechas con unas estructuras muy livianas, siempre con el sello característico de Fruto Vivas. Y en los últimos años, de las obras más interesantes que ha hecho, sin duda, fue el pabellón venezolano para la feria, para la Expo de Hannover en el año 2000, que es la famosa Orquídea. Es un edificio que se abre, cuyo techo se abre como una orquídea, como una flor. Una vez que ese edificio estuvo en Hannover, es un edificio desmontable, se desmontó completamente y se instaló en la ciudad de Barquisimeto. Allí está la Orquídea de Fruto Vivas en Barquisimeto. Hoy en día es un hito importante de la ciudad. Hay un proyecto de él para el Parque de la Carlota, con unas lagunas, con unas piscinas. Caramba, ojalá algo así se hiciera. La ampliación del Parque del Este
hacia los terrenos del aeropuerto de La Carlota, digamos, es una ampliación tímida, no son demasiadas hectáreas, no corresponde con lo que los caraqueños soñamos que alguna vez se construya allí, y si eso llega a hacerse como esperamos que algún día ocurra, que los caraqueños tengamos más espacio para nuestros parques, para nuestros paseos, nuestros deportes, nuestras caminatas, que se considere lo previsto por Fruto Vivas. Yo no conozco el proyecto, pero creo que debe considerarse, pues estamos hablando de un arquitecto con una muy particular sensibilidad. Hasta aquí el programa de hoy. Habló para ustedes Rafaela Raiz Luca, esto es Venezolanos, me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica Fernando Camacho y Mauricio Cali. Y a mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. En nuestro próximo encuentro seguiremos con esta serie de grandes arquitectos venezolanos. Hasta nuestro próximo encuentro.